Para el momento histórico en que Zacarías profetizó, el rubro principal de la mayor parte de personas de la nación hebrea era la vida campestre. Para ellos, el léxico pastoril era parte de su vida diaria. En contraste, para nosotros, muchos de esos términos resultan lejanos y a veces bastante oscuros. Por ello, para poder explicar en el resumen de hoy, de 4 capítulos, voy a intentar establecer una especie de glosario, algunas definiciones que van a familiarizarnos con la vida pastoral, la vida campestre de ese momento. Así es que, atentos al glosario. El primero de los términos es pastor. Es un hombre encargado de cuidar el rebaño, y entiéndase como rebaño el conjunto de ovejas. Atentos a esto. Cuando se trataba de un grupo pequeño de ovejas, los pastores eran los dueños de estas, o los hijos de los dueños eran los que fungían como pastores. Pero cuando el rebaño crecía, entonces los pastores eran empleados, los que debían hacer el trabajo. Y es 3 veces importante que entiendan esto. El título de pastor nunca fue una posición de privilegio o de nobleza. Siempre fue un título de servicio. Siempre fue un título de entrega, de sencillez y de humildad. La Biblia da ese título a los religiosos, esperando que de igual modo adoptemos una postura de servicio, de entrega, de sencillez y de humildad. Digo esto para empezar porque sabemos que hoy día, lamentablemente, muchos religiosos ocupan el título para alcanzar una posición privilegiada o que los ignorantes les rindan pleitesía. Pero recalco, en el léxico pastoril, el término pastor era un título de servicio, de entrega, de sencillez y de humildad para cuidar ovejas. Segundo, el redil era una especie de corral. Digo corral porque es un término más nuestro, donde las ovejas dormían. No es que esa fuera su casa. A veces estaban obligados los pastores a improvisar alguna especie de redil. La responsabilidad del pastor era que las ovejas estuvieran siempre dentro de ese redil. ¿Por qué? Porque él las podía cuidar, él las podía proteger. Muchas veces cuando estaba en la montaña, el pastor se veía obligado a dormir dentro del redil. Tercero, aperos. Apero es el instrumento que el pastor ocupaba en su trabajo, pero lo ocupo en plural porque debemos entender aperos como todo instrumento de trabajo, herramienta o equipo. Eso es un apero. Creo que hoy día, para que sea más fácil recordar el término, los aperos sería lo que llamamos herramientas de trabajo. De hecho, para un carpintero las herramientas deberían ser el serrucho, el martillo, pinzas y qué sé yo. Para un soldado sus aperos van a ser su arma de equipo. A lo mejor el fusil, los cargadores, esos son aperos. Pues los pastores también tenían aperos. Cuarto o quinto, el número en que vaya, vara y cayado. Lo ocupo en el mismo porque es el mismo instrumento, pero con 2 usos distintos, y por eso pareciera que son 2 aperos distintos, en honor a que su función es distinta. Vamos a entender cayado
al gancho del extremo superior. Y muy atentos a esto, ese gancho servía al pastor para atraer a la oveja al redil. Enganchaba por el cuello a la oveja y la hacía caminar por el sendero correcto. Es que habían algunas ovejas que parecían cabras. Y no estoy ni siendo retórico ni exagerando, y mucho menos comparando a alguien con cabra. Pero de forma literal, cuando iban por las montañas y caminaban por los apriscos, habían algunas ovejas tercas que en lugar de seguir el camino que el pastor trazaba, ellas buscaban los apriscos. Los apriscos es el hábitat natural de las cabras. Ellas saltan en los apriscos con total normalidad. Las ovejas no fueron diseñadas para eso, y para ellas es un grave riesgo. Entonces el pastor, con esas ovejas tercas, tomaba el cayado, que es el gancho superior, y las enganchaba por el cuello y las atraía al redil. El segundo apero, que es el mismo instrumento, es la vara, el extremo inferior. A este se le llama vara y tiene al final la misma función. ¿Cuál? Poner a la oveja en el redil. Pero había ovejas tan tercas que esas parecían que tenían cuernos de cabras, pero seguían siendo ovejas. Les ponía con el gancho en el sendero correcto y ellas insistían y se iban a los apriscos. El pastor, para proteger la vida de la oveja, cansado de lo terca que era, prefería romperle una patita con la vara. Porque ya sin una patita, entonces la oveja decía, por las buenas voy por aquí. Pero protegía la vida de la oveja. Entonces, por eso es que el instrumento de trabajo del pastor o aperos se llamaban vara y cayado, que al final es el mismo instrumento. Siguiente término, salario. El pago que se daba al pastor por hacer el trabajo. Por eso les aclaré al inicio, algunos eran los dueños de las ovejas, pero cuando el rebaño crecía, eran empleados del dueño del rebaño. No se sabe aún el salario exacto que se pagaba al pastor por una jornada o por un año de trabajo. Lo que sí se sabe es el salario con el que se indemnizaba a un pastor incapacitado o fallecido. La indemnización para la familia del fallecido. Es que el trabajo del pastor nunca fue un trabajo trivial, siempre fue un trabajo de mucho riesgo. En las montañas, osos; cuando bajaban a la llanura, leones, serpientes, la inclemencia del tiempo, nieve, tornados, tormentas de arena. En realidad era un trabajo de mucho riesgo. Algunos de los pastores eran mordidos por osos, perdían algunos de sus miembros y entonces se les debía indemnizar. O peor aún, si ese empleado, algún león en el camino lo devoraba, la familia era indemnizada y el dinero con el que se indemnizaba era 30 piezas de plata. Pero hay que aclarar esto, aun cuando puede sonar una fortuna en ese entonces, seguía siendo un insulto, porque nadie repone la vida de alguien a quien ama por ningún dinero del mundo. Y nadie quiere perder un brazo por 30 monedas de plata. Entonces, aun cuando fuere algún tipo de indemnización, seguía siendo un insulto. Siguiente término a recordar:
terafines. Ellos venían de un cautiverio en donde aprendieron costumbres paganas. En Babilonia, como también en Egipto, había una idolatría aberrante extrema. Los sacerdotes de esas religiones paganas comercializaban mucho con terafines. ¿Qué era un terafines? Simple y sencillamente pequeños fetiches o amuletos que los sacerdotes vendían representando divinidades. Ellos que practicaban una religión idólatra, pagana y llena de ignorancia, compraban estos fetiches en sus templos, los ponían en sus sacos pastoriles, en sus morrales, o los colgaban en sus cuellos para atraer la buena suerte. Eso era un terafín. Y de hecho, los terafines son parte importante en el estudio de hoy. Ya pronto lo verán. Pero por ahora, basta con que sepan. Dije, solo estoy estableciendo un glosario. Ahora que ustedes conocen estos términos, cuando empecemos a estudiar, pues ya no me detengo en explicar, sino todos entenderemos de qué se trata. Finalmente, oráculos. Era la respuesta que una divinidad daba a la consulta de una pitonisa o adivina. Insisto, ellos practicaban la idolatría, tenían mucha hechicería y sus sacerdotisas se llamaban pitonisas o adivinas o brujas. Cuando ellas consultaban a espíritus inmundos o cualesquiera cosas, las respuestas eran los oráculos. Claro, en el término estricto de la palabra, oráculo no es la respuesta exclusiva de espíritus del mal. Oráculo es la respuesta de un ser superior ante una consulta. Bien, hasta aquí el establecimiento de término o la definición de términos un poco desconocidos para nuestra cultura. Suficiente, creo, para empezar a estudiar nuestro estudio de hoy titulado Pastores Mercenarios. Vayan en su Biblia a Zacarías capítulo 10. Vamos al verso 1 y por favor cuando encuentre la cita se ponen de pie. Nuestro estudio de hoy, pastores mercenarios. ¿Listas sus Biblias? Dice, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas que sufren porque no tienen pastor. Paréntesis, deben saber que se habían puesto de moda en este momento, siempre lo estuvieron, pero sobre todo en este momento, estaban en boga los oráculos, los terafines y los sueños. Ahora, respóndanme ustedes, ¿por qué creen que estaban de moda? A ver, saquen el contexto de los estudios, hermano. No era por el cautiverio que se habían puesto de moda. No. Cierto, pero había algo mucho más importante por lo cual estaban en boga. No puede ser que lo pasen de largo. ¿Sí, hermano? No. Sí, Renato. Finalmente aquí con hermano. No, estaban de moda porque Zacarías acababa de profetizar 8 visiones, 8 sueños que se estaban cumpliendo al pie de la letra.
Entonces, todos los hipócritas y mentirosos tomaron las visiones de Zacarías para ellos hacer sus sectas y sus charlatanerías, y la ignorancia de la gente siguiéndolos a estos. Bien, sigo, versículo 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, dice el Señor, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Capítulo 11, versículo 12. 11:12. ¿Listos? No, vayan al 11:7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. A uno le puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y les apacenté las ovejas. Versículo 12. Y les dije, paréntesis, ustedes en casa deben leer desde el capítulo 8 hasta el 11. Yo voy a resumir, y no sé cómo porque ya solo me quedan 15 minutos. Pero ustedes en casa todo. Versículo 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí, está hablando el Señor, por mi salario, 30 piezas de plata. O sea que estaban haciendo ¿qué? Estaban insultándolo. Versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Verso 16. Porque he aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Dice, ya que ustedes piensan que mi trabajo cuesta 30 piezas de plata, pues entonces quédense con eso. Y voy a permitir que vengan pastores que no cuiden la perniquebrada, que no la lleven a cuestas. Es porque el pastor en los apriscos muchas veces ponía sobre sus hombros las ovejitas más débiles, y que tampoco cure a la enferma, sino voy a traer pastores que se coman a la oveja gorda y que rompa sus pezuñas, que se enriquezca de la ignorancia de las ovejas. Versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho enteramente oscurecido. Hasta ahí leemos. Señor, por favor habla a nuestras vidas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Recordarán del estudio del domingo, de media semana. Zacarías los exhortó por sus ceremonias estériles e hipócritas, y les dijo que el ayuno era una bobería para ellos. No que el ayuno fuera una bobería, que la actitud de ellos era una bobería. Después de ese regaño, le da más detalles sobre el advenimiento del Mesías príncipe. No porque lo merezcan, sino porque Dios siente amor por su pueblo, y hay un remanente que sí merece con mayor énfasis ese amor de parte de Dios. No es que fueran buenos, sino que su fidelidad hacía que el amor de Dios desbordara sobre ellos. Pues bien, este Mesías príncipe también debemos definirlo. Sé que la mayoría ya conoce el término, pero para los que no, recuerden esto. Cuando David, el mejor rey de Israel, no hablo por sus errores, sino por su gestión como rey, tomó el trono, él advirtió en uno de los salmos que ese trono no le pertenecía, que él solo lo tomaría prestado,
que en realidad ese trono pertenecía al heredero al trono, llamado el Mesías príncipe. ¿Quién era? El que esperaban vendría y restauraría a Israel, instalando un reino de paz y de prosperidad. Mesías significa ungido y príncipe, el hijo del rey. Entonces el príncipe ungido por Dios. Zacarías profetiza que ese príncipe vendría en un pollino de asna, cosa que sacudió a los que escucharon, porque ningún rey venía en un pollino de asna, venían en caballos. Los caballos eran símbolo de realeza, de poder, de imperio. Los pollinos eran símbolo de servicio, de humildad. Zacarías, 600 años antes de que Cristo viniera, profetizó. Vean el verso 9, capítulo 9, verso 9. Hermoso verso. 9:9. ¿Lo tienen? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías está diciendo 600 años antes de que suceda. Cuando el Mesías príncipe vendrá a instalar un reino humilde, un reino espiritual. Cuando ellos escucharon esto, no les interesó. Ellos no querían un reino espiritual, querían un reino material, un caudillo que les sacara de la esclavitud y que esclavizara a otras naciones. Un déspota, un rey grande que lastimara a otros. Eso es lo que ellos querían, pero no era parte del plan de Dios. Entonces, como van a rechazar al Mesías príncipe, van a tomar, dice Zacarías, a lo contrario, porque ustedes quieren lo contrario. ¿Y qué era lo contrario? La antítesis del Mesías príncipe, un rey déspota, un rey carismático que lastime a otros y que instale un reino material. Y por eso profetiza incluso hasta de los últimos días y profetiza sobre el anticristo. Piénsenlo así. ¿Cuál es la antítesis del reino de Cristo? El anticristo. Zacarías entonces les responde: como ustedes no quieren aceptar el reino espiritual del Mesías príncipe, sí van a aceptar el reino del anticristo. Y es ahí en donde reza, y la mayor parte de estudiosos creen que el anticristo va a ser un judío. Así es que si usted alguna vez oye que alguna secta dice el anticristo ya vino, lo primero es que tiene que responder, tiene que ser judío. Véanlo en el capítulo 8, verso 23. 8:23. ¿Lo encontraron? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Zacarías les está diciendo: mire, Dios vendrá a instalar el reino de paz y prosperidad por medio de un reino espiritual lleno de sencillez, humildad y principios espirituales. Pero a ustedes les importa un comino. Ustedes lo que quieren es arrogancia, soberbia y estar sobre otros. Por eso prefieren la antítesis de ese reino. Y sí, sabemos que la profecía reza que aceptarán al anticristo. Todo lo contrario al reino de Jesús. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí?
Esto es el resumen del capítulo 8 y 9, que ustedes en casa lo deben leer. Pero antes de que ese anticristo venga, dice Zacarías, habrá muchos otros pastores que se portarán como mercenarios. Y ustedes estarán dispuestos a seguirlos, porque no quieren seguir al supremo pastor. ¿Qué es un pastor mercenario? Mercenario son aquellas personas que reciben paga por lo que hacen. No importa la causa por lo que van a hacerlo, solo les importa el dinero. Por eso es que los mercenarios también son llamados sicarios, asesinos a sueldo, apátridas y cualesquiera otro tipo de insultos. Son hombres de guerra que las naciones los contratan para pelear las guerras de ellos. Ellos van y les importa un comino la causa. Ellos van por un sueldo. No les importa si hay justicia o no lo hay. No les importa si matan niños o no matan niños. Ellos matan por dinero. Entonces Zacarías dice que de igual forma vendrán muchos mercaderes del evangelio utilizando púlpitos que, aprovechándose de la ignorancia de las ovejas, pues les van a ofrecer reinos y favores en nombre de la religión. Y las necias ovejas los escucharán. Uno de los aperos que esos pastores mercenarios ocuparán va a ser los terafines. Ya les expliqué qué es un terafín. Ellos van a fabricar pequeños ídolos, la gente los va a comprar y creerán que pueden vivir como les dé la gana, pero como están llevando en el saco pastoril ese terafín, les va a traer buena suerte. Dice Dios, eso es lo que ustedes piensan. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa a esto para aplicarlo a nuestra propia historia, porque es probable que algunos de nosotros estamos cómodamente en la silla pensando, bueno, esto no me afecta a mí, está interesante, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Quiera Dios que así sea, pero ahora yo voy a intentar aplicarlo y voy a empezar preguntando tal como lo hice en media semana. ¿Quién está en peor condición? ¿El que engaña o el que se deja engañar? Respondan. ¿Quién es peor? ¿El que engaña o el que se deja engañar? ¿De veras? ¿El que engaña? ¿Los dos? Bueno, entonces usted colóquese en la posición que quiera. Mi recomendación es, no esté en ninguna. Sin embargo, ahora voy a aplicar esto y diré, probablemente ya no tenemos terafines, ni tenemos un saco pastoril tipo morral, ni tenemos amuletos o fetiches que colgar en nuestro cuello. Pero al fin de cuentas, ¿qué era lo que estaba de por medio en la comercialización de estos terafines? ¿Qué era lo que estaba detrás de eso? El dinero. Los pastores mercenarios se enriquecían, les ofrecían favores a los que los compraban, y todo esto era una especie de tonto mercado, un tonto mercado religioso. Bueno, si todo está detrás del dinero, pues entonces si yo lo voy a aplicar a mi propia vida, tengo que decir que hay muchos terafines en la iglesia evangélica hoy día, porque con frecuencia temo que habemos algunos que cambiamos nuestra fe, nuestros compromisos o nuestros ministerios siempre por las mismas razones detrás del dinero. ¿Cuál? Trabajo, negocios, placeres. Cada vez que tenemos una excusa para no asistir a nuestro llamado espiritual, hay dinero de por medio. No, pastor, es una obligación. Quiera Dios que así fuera. Pero puedo darme cuenta en aquellos que trabajan porque alguien les obliga, como a horas extras o a quedarse. Ellos están desesperados y tristes porque no pueden estar en sus compromisos. Muy distinto a aquellos que disfrutan.
porque están tras el dinero. Y nadie dijo que no debemos buscar tener un poco más de dinero. Solo estoy diciendo que al fin de cuentas son terafines. Y si queremos ejemplos más puntuales, déjeme citar algunos. Terafines. Cuando voy por las aulas de capilla y veo a algunos de esos jóvenes sirviendo con entusiasmo, yo siempre me pregunto, espero y oro que dentro de 3 o 4 años, cuando vayas a la universidad, tengas el primer trabajo, tengas tu primer coche o te enamores, sigas con el mismo entusiasmo que estás ahora. Porque les puedo dar una lista no pequeña de jóvenes que hace 15 años eran un ejemplo. Pero cuando empezó a llegar a sus vidas dinero, romances, supuestos negocios, ni siquiera están sirviendo. Verlos en un culto, hay que aplaudirles. ¿No son serafines? Bueno, quiera Dios que yo esté exagerando. Seguiré poniendo ejemplos. En media semana, muchos tuvieron tiempo para irse a descansar a la playa, a la montaña, quedarse en casa durmiendo, y eso es muy bueno, cualesquiera de las 3 cosas, pero no tuvieron tiempo para venir al culto. Cambiamos nuestra convicción y nuestra devoción casi por cualquier cosa, y siempre el dinero de por medio. Los que no lo tienen, porque no lo tienen. Y los que lo tienen, porque lo gastan. Pero Dios no está en primer lugar. Sí tuvieron tiempo para eso, pero no para su estudio bíblico. Y qué bueno aquellos que cambiaron y vinieron en jueves. Qué bueno aquellos que no pudieron por cualesquiera motivos, pero siguieron el estudio bíblico desde la web. Pero hay algunos que les importa un comino. Y si alguien está a punto de decirme, mire, predicador, lo que está diciendo es muy severo y alguien puede ofenderse. Sí, debo confesar esto, mire, yo preparo los estudios para ser de edificación, no para que nadie se ofenda. Sin embargo, quiero retomar las palabras de uno de mis referentes. MacArthur es un predicador que leo mucho y él suele decir, si el evangelio ofende, deja que ofenda. La gente lleva años ofendiendo a Dios y no les importa. No es mi intención con esto ofender a nadie, pero sí es mi intención decirme a mí mismo que parece ser que en mi propia vida también tengo una especie de terafín. Y que cuando esos terafines aparecen, placer, deporte, dinero, lo que fuera, Dios no es importante. Y el problema arranca ahí. ¿Que por qué arranca ahí? Porque eso los empieza a distanciar. Dios pasa a un segundo plano, a un tercer plano, empiezan a celebrar esos ayunos hipócritas, son religiosos nomás por nombre y las mentiras empiezan a entretejerse hasta que hay una cortina tan pero tan ancha que rompen la relación con Dios. Y por eso los dos callados, a uno le puso gracia y al otro ¿cómo le puso? Esta es una figura retórica en que Dios dice, bueno, como ustedes están más interesados en pastores mercenarios, debo aclarar que cuando yo me refiero a pastor, no estoy hablando solo de líder religioso. Bíblicamente hablando, todos nosotros somos pastores, porque tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestro rebaño. Mi principal rebaño son mis hijos, mi esposa, mi familia. Igual para ella, el principal rebaño de mis hijos son sus padres, son sus abuelos, la familia misma. Todos tenemos responsabilidad pastoral. Claro que conforme crece el trabajo, quizá algunos tenemos mayor responsabilidad, pero pastores al fin.
Entonces dice el Señor, bueno, si ustedes prefieren pastores mercenarios, está bien. Voy a darles pastores mercenarios. Y vivan de esa forma, vivan por lo que se les paga. Y en lugar del cayado tradicional, voy a darles dos. Uno se llama gracia. ¿Qué es gracia? El don inmerecido de Dios. Ahí tienen la salvación. Si la quieren tomar, tómenla. Pero si no la quieren, les doy el segundo. ¿Cómo se llama? Ataduras. En casa van a leer que Él rompe el segundo cayado, el de ataduras. Y dice, voy a romper las ataduras. Ustedes quieren vivir como pastores a sueldo. Vivan como les da la gana. Ya no hay compromiso espiritual entre Dios y nosotros. Ustedes quieren ayunos hipócritas. Ustedes quieren un servicio religioso dominical en donde el corazón no está de por medio. Ustedes quieren ser parte de un sistema en donde se ponen a servir en algo para ganar posición o para ser más caprichosos y más soberbios y más ególatras. Hagan como quiera, dice Zacarías. Pero Dios ya rompió ese cayado. Ya no hay ataduras. Porque la única atadura que Dios esperaba entre sus pastores y su rebaño era una atadura espiritual, que hubiese amor en lo que hacemos, que ese es el lazo que no puede romperse. Un padre que ama a sus hijos, no importa si sus hijos son buenos hijos o malos hijos, los va a amar hasta la muerte, porque es un lazo inquebrantable, se llama amor. Dios dice de igual forma, si ustedes quisieran amarme, pues entonces eso no se va a romper. Pero ustedes no están interesados en servirme porque yo sea Dios y porque haya una relación de intimidad. Ustedes quieren servirme por el salario. Ustedes quieren servirme para que les mejore su trabajo, para que tengan una promoción, para que sus negocios crezcan, para que les sane cuando están enfermos, para que les resuelva sus problemas legales. Pues no, dice Dios, ya no hay ataduras, vivan como quieran. Y por ello leímos el último verso, en donde dice, ay de los pastores inútiles que renuncian a su rebaño. Yo ya rompí la relación, dice el Señor. Si ustedes quieren también largarse, son pastores inútiles que renuncian al rebaño. Y aquí quiero preguntarme y preguntarles a todos los que han renunciado o siguen renunciando al llamado que Dios les hace en alguna labor, ya sea evangelística, de edificación, de enseñanza, guiar a su familia, guiar a un equipo, guiar a un ministerio, ser parte de acomodación o de lo que fuera, y que han renunciado o siguen haciéndolo porque son caprichosos, porque son soberbios, porque no se les reconoce, porque no se les aplaude, porque creen que las cosas no se hicieron como ellos dicen. Les pregunto, ¿es que acaso esto no le habla a usted y a mí cuando el Señor dice, ay de ustedes pastores inútiles que renuncian al ganado? Y si esto no es ni con usted ni conmigo, pues habría que preguntar, ¿qué cosa extraña la de Zacarías? ¿A quién le estaba hablando? Finalmente, en la vida pastoril se cuenta que en la oscuridad de la noche los lobos suelen aullar. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué lo hacen? No es miedo. Los lobos no sienten miedo, al igual que los perros. Deben saber que los perros aúllan porque sienten miedo. Cuando usted escucha, sobre todo en esos cohetes de vara, usted escuchará a los perros aullar, porque explotan y los perros tienen un oído mucho más sensible al humano. Entonces golpea sus oídos y ellos aúllan de miedo y de dolor. Los lobos no. Ellos no aúllan por miedo. ¿Sabe por qué aúllan? Para amedrentar a las ovejas. Cuando ya es noche en los apriscos, empiezan a aullar y las ovejitas empiezan a temblar y empiezan a lamentar. Entonces el lobo sabe en dónde están
Y las ovejas tercas que se han salido del rebaño, cuando empiezan a hacer meh, entonces el lobo las ubica y es su presa fácil. Y esa es la razón que nosotros ignoramos porque no sabemos de vida pastoril. Esa es la razón por la que los pastores en la noche, cuando los lobos aúllan, los pastores gritan, ¡oh! 2 motivos. Le dicen al lobo, te estoy esperando, a ver si podés conmigo. Y le dicen a la oveja, no temas, si estás en el redil, ningún lobo puede hacerte daño. Es decisión suya si usted quiere vivir en el redil o en los apriscos. Por eso dijo el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y ministrarnos. Perdónenos por portarnos de esta forma equivocada como pastores mercenarios buscando un salario. Te ruego tu Espíritu haya gritado a nuestras vidas y que si hay personas sin Jesús puedan ellos abrir su corazón a ti. Mientras oran rostros inclinados, si nunca antes vino a Jesús, nadie le va a traer al frente. Esto es entre usted y yo, entre usted y Dios. Venga Jesús, búsquele a Él. Él quiere protegerle en su redil, pero es decisión suya. Si alguien dice, quiero hacer esa oración, predicador, donde está, levante su mano y déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien en medio nuestro que levanta su mano en señal de recibir a Jesús? ¿Alguien con nosotros? Señor, gracias y todos somos salvos. Despídenos en tu paz, en tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos media semana. No olviden las tarjetitas, por favor. Los tienen los acomodadores, los tienen los niños del orfanato, librería, los de fútbol. Que la paz de Dios vaya con